Comenzamos con el capítulo número 2 de Isaías. Así que bueno, comenzaremos aquí en estos 22 versículos. Luego, no sé si ustedes se pueden fijar ahí en su Biblia, tiene el capítulo, tiene el título, y por ahí hay una concordancia que dice Miqueas 4 del 1 al 3. No sé si les aparece a ustedes por ahí. Sí. En algunas Biblias aparece, me fijé en otros y por ahí está. Algunas Biblias que tienen la concordancia, o como se diga, ustedes revísenla y van a ver que coincide, obviamente, cuando ustedes van ahí a Miqueas, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, coincide justo con los primeros versículos de este capítulo, el capítulo 2. Se habla sobre el tema de, bueno, del monte, de la casa de Jehová y eso. ¿Están ricas las galletitas con quesos y batata? Bueno. Está bueno porque todos los miércoles tenemos una mini merienda. Alguien trae algo o algo aparece. Así que bueno. Comenzamos. El título dice lo siguiente: Reinado universal de Dios o de Jehová. Bien. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Versículo 2 dice: Acontecerá en lo postrero, o sea, en los días venideros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bien, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acá lo que está diciendo, en resumen, o básicamente, es que Jerusalén va a terminar siendo el centro de atracción, digamos, de todo el planeta, ¿sí? Que va a ser el punto fundamental o el punto más importante sobre el planeta Tierra en algún punto específico en los días posteriores, o sea, en el futuro. Va a ser así. Y que todas las naciones van a tomar como punto de referencia a Jerusalén, y van a tomarlo como, digamos, como lo que el Señor quiere, el centro de todo, como siempre quiso. Bien, entonces lo que dice acá es, dice, vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Da una referencia de que todo pueblo que exista sobre el planeta Tierra, ¿sí?, va a darse cuenta de cómo está hasta ese momento parado y cómo está Jerusalén, y van a tomar como referencia lo que se está enseñando ahí, lo que el Señor va a enseñar en Jerusalén, y darse cuenta de hasta cómo estuvieron hasta ese momento. Es decir, bueno, hasta acá llegamos con esta iniquidad, vamos a ir a Jerusalén, que ahí sí realmente vamos a encontrar el camino y la palabra que el Señor quiere para nosotros. Bien, eso es un resumen, digamos, por arriba. Hay muchos más detalles, pero se refiere más bien a eso. Bien, en el versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Las hoces, ¿saben lo que son? Las herramientas para cortar el pasto, la hoz, como la que usa la parca. Pero es esa, sí. Se usa hoy, hasta el día de hoy, en los campos, en algunos lugares, al no tener maquinaria. Para sacar, exacto. Es para cortar. Hay unos más largos y otros que son de mano, más cortos. Dice: no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En resumen, lo que estaba diciendo acá es que ya las naciones no van a utilizar la guerra como medio de solución para sus problemas, ¿tá? Y que toda arma hecha hasta ese momento se va a utilizar para otra cosa, se va a reciclar para hacer determinadas cosas. En este caso está hablando de las espadas en rejas de arado y las lanzas en hoces. Y bueno, no alcanzará, dice, no alzará de espada de nación contra nación, o sea que no va a haber necesidad de guerra entre los pueblos. Eso todavía lo estamos esperando, ¿no? Claro. Porque
sigue viviendo. Mm, Todavía hay. mm. Mirá. Pero No. habla tal vez de ese Ese tipo de tipo. guerra. Porque viste que ahora capaz que todo monitorizado, pero. ¿Viste, No, pero, por ejemplo, viste, no, pero viste que hay lugares, por ejemplo, que las armas las desechan y con ese material que lo pican o lo rompen, hacen otro tipo de cosas, Claro. por ejemplo. Viste que, por ejemplo, Mateo creo que habla Mm. de las señales antes del fin. No es que siempre haga rumor de guerra y... Siempre, Por eso, hasta el fin de los tiempos. porque esto es mesiánico también. Claro. Entonces, y acá dice, en los postreros de los tiempos pasará eso. O sea, capaz que cuando esté cerca el Mesías, Mm. creo que va a haber rumor, o sea, siempre, ahora hay rumores de guerra, pero en ese tiempo, capaz que lo que va a ser, lo que van a hacer las armas esas, van a ser transformadas en... va a ser tipo una etapa de paz mundial. Sí, o sea, Justamente dice que va a venir el Mm. anticristo y que va a ser como la paz y todo eso. convengamos que estamos hablando de un profeta, ¿no? O sea, que es normal en él el poder escuchar esto, el poder decir, en los tiempos va a pasar esto y las naciones no van a necesitar que se peleen, van a hacer tal cosa. O sea, esto es como que, digamos, el pan de cada día de Isaías, ¿no? Como también lo era de Samuel en su momento y así de los profetas. Pero en este caso Isaías ya estaba diciendo, a futuro las naciones van a ver como punto de referencia a Jerusalén. No va a necesidad de guerra ni de pelea. Eso es lo que estaba diciendo. Y algo muy normal en boca de Isaías. Bueno, Isaías tiene esos puntos, ¿no? De que por momentos ve el lado positivo de Jerusalén y por otro momento, y es muy crudo y es real. O sea, no dice las cosas como son. Continuamos con el versículo número 5 que tiene otro título que dice Juicio de Jehová contra los soberbios. Esto me hizo acordar muchísimo al libro de Proverbios. Proverbios, ahí está. Aunque no tiene nada que ver, pero creo que tengamos en la conciencia que no está de casualidad justo luego de Eclesiastés y luego de Cantar de los Cantares. No está de casualidad ahí el libro. Por algo, Nos viene preparando el camino para... claro, entonces para que, qué bueno que ya veníamos hablando de esto anteriormente. Bien, y acá Isaías reafirma algunas cosas y como que nos pone a repasar lo que ya sabemos, digamos, sobre el soberbio, sobre la iniquidad, sobre, bueno, todo ese tipo de actitudes que tiene una persona así. Bien, vamos al 5 que dice lo siguiente, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Acá habla cómo el pueblo de Dios se ha apartado de él y ha adoptado costumbres extrañas, ¿tá? Y prácticas paganas, como la adivinación, la idolatría, y otros tipos de costumbres que no tienen nada que ver con lo que el Señor trajo a la tierra. Bien, y esto era bastante, lamentablemente, normal en Israel. A veces pasaba, bueno, pasó en el tiempo de Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan de ese momento cuando... Exacto. Y esto era bastante, lamentablemente, normal que pasara. Entonces, como ya un momento que el Señor se cansó, señores y señores, o hacemos las cosas bien, o van a haber consecuencias graves. Bien, vamos al 7. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Bueno, acá describe lo que es cómo la idolatría, bien, y el amor a las riquezas apartan al pueblo de Dios, bien. Y bueno, también hace como, digamos, una idea de que Dios exalta a aquellos que son humildes, bien, y va a juzgar a aquellos que son orgullosos y arrogantes. ¿Se va entendiendo por ahí, chicos? Cualquier cosa, me preguntan. En el 7, y ya vamos a entrar al 8. ¿Vamos bien? Bien. 8. Además, su tierra está llena de ídolos.
y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Esto es a partir del 8, que algunos versículos lo vamos a juntar porque habla prácticamente de lo mismo, pero desarrolla una idea en varios versículos juntos. ¿Bien? El 8 habla de un pueblo, en este caso de Israel, que ha entrado en la idolatría de imágenes realizadas por sus propias manos, en lugar de adorar a Dios. Bien, en el 9, y se ha inclinado el hombre y el varón, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Acá está hablando sobre una advertencia contra la soberbia y la idolatría. El 10. Métete en la peña. Este versículo más adelante lo vamos a ver, porque como que lo reitera, de cierta manera lo reitera. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. Acá habla sobre la reacción de miedo y de la huida de la gente, bien, ante la presencia de Dios, sobre todo en el día del juicio. ¿Tá? Cuando llegue el Señor en ese día tan importante o en el día del final, muchas personas van a estar como sentirse como avergonzadas o tener mucho miedo también. Va a ser un momento que para algunos va a ser impactante, entonces no todos van a poder estar, ante esa presencia y muchos van a sentir esa culpa, y acá mismo lo dice. Y hasta le da una recomendación, métete en la peña, escóndete en el polvo. Bien, en el 11, acá habla sobre la altivez. Dice, la altivez de los ojos. Acá vamos a ir, a ver si podemos hacerlo. Ahí está. Acá vamos a empezar a juntar algunos versículos, del 1 al 12, ¿tá? Y que va redondeando ideas. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Bien, acá estaba hablando de que la altivez será prácticamente, humillada, y solo Dios será el que va a ser exaltado. Bien, es un resumen, pero podemos ir detallando más cosas, pero estamos hablando de un libro que es bastante extenso, entonces si nos ponemos a ver cada detalle se extiende mucho más. Entonces vamos a seguir viéndolo de esa manera. Bien, del 13 al 16 dice lo siguiente: sobre todos los cedros del Líbano, recuerden el detalle de los lugares que está dando, y vean por qué está hablando de esta manera y qué referencias está dando y a qué se refiere. Dice, sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos. Bien, acuérdense de ese tipo de árbol, bien altos. Y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Bien, acá está hablando de que cuando llegue el día del Señor, también vendrá sobre todo aquello que vanagloria al hombre. ¿Tá? Supongamos que lo tenemos al día de hoy. Sobre todo lo excelente. Supongamos algo así. Algo que el hombre haya construido, que diga, esto es lo mejor que yo construí, como pasó en un tiempo que alguien construyó un determinado barco y dice, esto no lo puede ni hundir ni Dios, y terminó siendo hundido, como cosas así, digamos. El Señor se refiere sobre toda cosa que hizo el hombre y que el hombre... Ahí está. Sobre toda supuesta inteligencia que el hombre tiene y que esa idea la plasmó en determinadas cosas. Bueno, sobre todo eso... Que dice sobre los montes altos y sobre todos los collados. O sea, que también hay esa gente que adora la naturaleza y mira, por ejemplo el Everest, que es lo más, creo que es lo más alto que hay. Eso, bueno, va a venir sobre eso. Claro. Lo que ni siquiera lo que el humano pudo construir, que sobre lo que el mismo Dios hizo, sobre eso va a estar él. Bueno, pasó en el momento cuando el ser humano quiso construir la Torre de Babel. Y que quiso a través de eso llegar
a tener un contacto, digamos, con Dios y quiso construir esa torre tan alta y al final no prevaleció. Entonces, el Señor está demostrando que ese día cuando Él llegue va a ir sobre toda idea humana, sobre todo pensamiento inteligente, sobre toda sabiduría humana, que Él está sobre todas esas cosas. ¿Se acuerdan que habíamos dado, no sé si fue en Eclesiastés, que nos decía, porque el Señor está en el cielo y tú estás en la tierra, dando a entender y diciéndonos, el Señor está sobre todo, que Él es sus pensamientos son más altos que los nuestros. Luego lo vamos a ver ahí, cuando lleguemos al capítulo 55 de Isaías, falta un montón, pero habla sobre eso, de que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y bueno, y habla sobre muchas cosas más. Bien, vamos a el 17. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Bueno, acá habla de una destrucción de estos ídolos de todo tipo y bueno, dándole por la cabeza a la altivez y a la soberbia. Bien, que muchas veces son la piedra de tropiezo de muchas personas para no llegar a la bendición. ¿Ah? Hasta el día de hoy nos pasa. Y a veces estas actitudes, tanto la altivez como la soberbia, se encuentra en, digamos, en los lugares que uno menos piensa que pueda haber. A veces se encuentra ese tipo de actitudes en personas que son muy pobres. Y no precisamente personas que tienen mucha ganancia. A veces por el orgullo, por la soberbia, determinadas personas no llegan a subir de nivel en su vida. O conocer al Señor. O no se dejan ayudar porque son demasiado soberbios o altivos. Bien, así que estamos hablando de actitudes que no tienen nada que ver con su nivel monetario o económico o social. Bien, vamos del 19 al 21. Y se meterán, y acá es el que yo le decía, reitera con el anterior versículo número 10, dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Creo que mucho no podemos agregar a lo que está diciendo, pero en resumen está diciendo, cuando venga el Señor a castigar a la humanidad o a aquel ser humano el cual puso como prioridad esa soberbia, esa altivez y estar confiado tanto en estas cosas que estamos hablando, en su inteligencia, su sabiduría, y además, recordemos que no solamente el ser humano tiene como, digamos, creencia una estampita o un diosito o una... Muchas veces la idolatría de una persona puede ser su propia familia, su trabajo, su, no sé, lo que sea algo material. No siempre va a ser algo claro, o un objeto o un Dios creado, digamos. ¿Tá? Muchas veces son otras cosas que no tienen por nombre de san esto, san aquello. ¿Tá? Entonces el Señor se va a levantar sobre todas esas cosas que el ser humano pone como ídolo o dependencia que no sea Él. ¿Se entiende? Vamos a concretar ahí con el 22. Bien, dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Esto es simple y llanamente estaba diciendo que maldito es el hombre que confía en otro hombre. ¿Tá? Por eso dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. ¿Qué quiere decir? Que el hombre nace y muere.
¿tá? Y de que no es permanente esa creencia en el hombre, de la dependencia de un hombre en el otro. ¿Tá? Y acá lo más recomendable y lo que se está diciendo es confiar plenamente en el Señor.